Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Hoy, 4 de junio de 2022, estamos con el doctor Luis Guillermo Palacio Sanabria, abogado constitucionalista de Chile, quien nos hablará sobre el derecho constitucional en la actualidad de Chile. Doctor, el escenario es todo suyo. Bien, muchas gracias. En principio quiero agradecerte la amable invitación a este espacio de conversación y reflexión e igualmente saludar y agradecer a quienes se conectan a esta hora desde Venezuela. Atendiendo el motivo de la convocatoria, que es conversar sobre la actualidad del derecho constitucional chileno, resulta fundamental para comprender la actualidad del derecho constitucional chileno referirnos al proceso constituyente. Probablemente a través de los medios de comunicación o de las redes sociales en Venezuela pudieron seguir algunas noticias relacionadas con el proceso constituyente chileno y con el resultado que se produjo el pasado 4 de septiembre. Yo quiero centrar mi exposición en una revisión de los antecedentes del auge y la caída del proceso constituyente chileno de 2019 a 2022. Por supuesto, como se trata de una conversación, agradecería, si lo estiman, pueden formular sus preguntas, pueden interrumpir, pueden realizar alcances, y eso haría mucho más propicio este espacio de conversación. Bien, el contenido que he preparado para efectos de esta charla se centra primero en el estudio de los mecanismos para establecer una nueva constitución, lo cual nos va a permitir dar una mirada a la experiencia comparada. ¿Qué ha ocurrido en el mundo? ¿Cómo se producen los cambios constitucionales en América Latina? ¿Cuál fue la experiencia de Venezuela en 1998, por ejemplo? Luego de revisar las experiencias comparadas, podamos revisar los mecanismos de redacción de constituciones en Chile, que tiene una tradición de producción de normas constitucionales relativamente escasa, ¿no? Pequeña, en comparación, por ejemplo, con la historia constitucional de Venezuela o con la historia constitucional de Perú, donde se han producido cambios constitucionales con mayor frecuencia. Y finalmente, quiero compartir con ustedes cuál fue el procedimiento a través del cual se pretendió redactar el proyecto de nueva constitución y hacer algunas consideraciones respecto al resultado del 4 de septiembre, que significó el rechazo al proyecto emanado de la Convención Constitucional chilena, y cuáles son las perspectivas en torno a la discusión constitucional. Pues les anticipo que una buena parte de los actores políticos y académicos sostienen que se trata de una primera fase de un proceso constituyente que aún no concluye y que necesariamente debe concluir con la sustitución de la Constitución vigente y con la aprobación de un nuevo texto constitucional en democracia. Primero señalar que la discusión constitucional chilena es una discusión que está prácticamente asociada al nacimiento de la Constitución actual. La Constitución actual que rige en Chile data de 1980 y es una constitución que se produce en el contexto de la dictadura militar dirigida por Augusto Pinochet. Esta constitución es producto de la discusión de una comisión de expertos que fue designado por la Junta Militar de Gobierno con el propósito de sustituir la constitución vigente en 1973. Recuerden que las Fuerzas Armadas chilenas producen un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 que concluye con el suicidio del presidente Salvador Allende, con el desplazamiento de su gobierno democrático y con la instauración de una dictadura militar que es conocida entre las dictaduras más férreas del Cono Sur. Esa dictadura militar se compromete a la elaboración de un nuevo texto constitucional que permita prevenir lo que estimaron fueron los abusos que se produjeron entre 1970 y 1973, lo que llevó a la realización del golpe de Estado. Entonces le encomienda la elaboración del texto constitucional actual a un grupo de expertos constitucionalistas muy notables de su tiempo, en su mayoría afines a la dictadura militar o a los partidos opositores del gobierno derrocado,
Y esa comisión que llevó por nombre la Comisión Ortúzar sesiona durante 5 años. Y durante 5 años produjo discusiones de interés constitucional y produjo el texto que en definitiva fue posteriormente sometido a un plebiscito, pero un plebiscito sin condiciones. Cuando se convoca a la ciudadanía a manifestarse si aprobaba o rechazaba el texto constitucional del 80, lo que documentan los historiadores es que se trató de una elección sin garantías suficientes. Y es allí donde parte precisamente la discusión sobre la legitimidad de la Constitución. Es una Constitución nacida en dictadura y es una Constitución que además, en términos de participación ciudadana, se produce en una elección sin garantías y no reconocida por los actores políticos. Por lo tanto, el hecho de producir y de imponer una constitución en estos términos difiere de la idea general de las constituciones como manifestación de un gran acuerdo social, como manifestación de un gran acuerdo político. Esas razones, por eso les indicaba al principio de mi exposición que la discusión sobre el carácter ilegítimo de la Constitución del 80 nace incluso desde el momento en que nace la propia Constitución del 80 o que es impuesta por la dictadura militar. Luego, y hay que ser honesto en esto, a partir de finales de los 80, cuando efectivamente la dictadura se debilita, cuando se convoca un plebiscito para decidir la continuidad o no de Augusto Pinochet y triunfa el no, que fue la opción, digamos, de las fuerzas democráticas chilenas por avanzar hacia la restitución del orden democrático. Luego, en ese periodo, igualmente se acuerdan políticamente, se negocian políticamente un conjunto de reformas a la Constitución del 80. Y esas reformas efectivamente son aprobadas por la ciudadanía en un proceso electoral que sí aseguraba garantías suficientes para considerarlo legítimo. Entonces tenemos esas dos lecturas, ¿no? Si queremos comprender la discusión sobre la legitimidad de la Constitución chilena actual, hay que abordarla desde una perspectiva de sus orígenes ilegítimos y de los actos posteriores de reforma que pretendieron legitimarla. En ese sentido, ya evidenciamos que el texto se produce en el marco de la actuación de una comisión de expertos, el texto es aprobado en un proceso electoral irregular y luego, a los fines de asegurar la transición a la democracia, se le incorporan reformas al texto que sí son aprobadas por la ciudadanía en una elección regular. Ahora, ¿por qué la discusión trasciende y nos lleva desde finales de los 80 a octubre de 2019? En octubre de 2019 se produce un conjunto de hechos caracterizados por manifestaciones masivas de la ciudadanía, en su mayoría manifestaciones cívicas, pacíficas, algunas de las cuales tendieron a la destrucción de la propiedad privada, algunas de las cuales tendieron a la agresión de la integridad física de personas y al enfrentamiento con cuerpos de seguridad del Estado, lo cual se extiende desde octubre de 2019 hasta buena parte del primer semestre del año 2020. La respuesta de la institucionalidad política chilena en esa oportunidad fue, bueno, canalicemos este descontento porque no se habían producido manifestaciones tan grandes en los últimos 40 años de institucionalidad chilena, no se habían visto manifestaciones tan grandes y el riesgo, por supuesto, de que se desatara mayor violencia. Y en ese sentido, la respuesta de la clase política fue: vamos a suscribir un acuerdo. Ese acuerdo llevó por nombre el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución y fue suscrito por la mayoría de los partidos políticos con representación en el Congreso. De hecho, resulta interesante destacar que el actual presidente de la República de Chile, que es Gabriel Boric, él decide, aún en contra de la determinación de su partido político, acudir al Congreso y suscribir este acuerdo. Y se entiende que ese acuerdo tiene un extraordinario valor político, porque por primera vez en la historia del país, los partidos representados en el Congreso deciden avanzar en imponer reformas a la Constitución de 1980 y que esas reformas estén orientadas a generar un mecanismo de participación popular a través del cual se produzca una nueva Constitución. Lo que en Venezuela conocemos como la Asamblea Nacional Constituyente, y que en el propio texto constitucional de 1999 se establece la Asamblea Nacional Constituyente
como un mecanismo de cambio constitucional, que es lo que los autores llaman la cláusula de reemplazo constitucional. La Constitución chilena hasta ese momento no contenía ninguna cláusula de reemplazo, solamente admitía reformas, por lo tanto podía ser modificada en algunas de sus partes, en algunos de sus contenidos, pero no establecía la convocatoria a un órgano asambleario llamado a elaborar un nuevo texto para refundar el ordenamiento jurídico. Situación similar a la que ocurría en Venezuela con la constitución anterior de 1999. Recuerden que Hugo Chávez, cuando llega al poder, propone, o entre sus propuestas destacaba la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, pero la constitución anterior no establecía ese mecanismo de cambio. Y resulta luego la Corte Suprema el medio por el cual Hugo Chávez logra plantear jurídicamente una salida a su propuesta de cambio constitucional. Situación similar a la de Chile, pero en el caso de Chile no es la Corte Suprema ni el Tribunal Constitucional, sino que son los parlamentarios titulares del poder constituyente derivado quienes asumen el rol de, bueno, establezcamos una reforma donde se diseñe un mecanismo de cambio constitucional y estableceremos en la propia Constitución las reglas claras para el funcionamiento de la Asamblea. Y eso fue efectivamente lo que ocurre en noviembre de 2019 como respuesta a las masivas manifestaciones de las personas residentes en este país que planteaban diversos temas, ¿no? Estas manifestaciones planteaban mayores políticas de resguardo al medio ambiente, las reclamaciones de los colectivos feministas en torno a los derechos sexuales y reproductivos, las reclamaciones de los grupos representantes de pueblos originarios por mayor plurinacionalidad, las manifestaciones en torno a la necesidad de cambiar el sistema de previsión social, los estudiantes que reclamaban avanzar en políticas de educación gratuita. Vemos que había una diversidad de reclamaciones, algunas que coincidían entre sí y otras que efectivamente podrían incluso representar una contradicción. Pero ahí estaba masivamente el pueblo chileno manifestando su hartazgo con la institucionalidad vigente. Una mirada a la experiencia comparada, y por favor, insisto, si hay alguna pregunta, ustedes siéntanse libres de plantearla. Una mirada a la experiencia comparada nos permite señalar que hay al menos 3 mecanismos de cambio constitucional. Y esto lo tomo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que produjo un texto sobre los mecanismos de cambio constitucional en el mundo, donde documenta cada una de las experiencias y se logran al menos evidenciar estas 3 categorías, ¿no? Primero, la del Congreso Constituyente. Segundo, la de la Asamblea Constituyente. Y tercero, la Comisión Especial. En estos antecedentes que les he dado respecto a la discusión constituyente chilena, podemos identificar la presencia de algunos de estos mecanismos. Por ejemplo, la Constitución de 1980, que es la Constitución vigente, la produce una comisión especial. Se convocó un grupo de expertos y el grupo de expertos propuso la formulación de la nueva norma constitucional. A eso se refiere la comisión, a un grupo acotado, por lo general, de personas especializadas en temas constitucionales, en temas de derecho en general, de administración pública, economía, etcétera, y que en razón de su expertise participan en el proceso de redacción del texto y luego se establecen mecanismos de validación que pueden pasar o bien por el Congreso, por el Poder Legislativo, o bien por la realización de un referéndum para aprobar o rechazar la propuesta. La segunda es la Asamblea Constituyente, que en el caso chileno la denominación que se le dio es la de Convención Constituyente. Pero pese a tener denominaciones distintas, no hay una gran diferencia. La Asamblea Constituyente es un órgano de deliberación integrado en su totalidad por representantes electos por el pueblo, con el propósito de elaborar un texto constitucional y a través de la elaboración de ese texto derogar el anterior y refundar el ordenamiento jurídico. Así es como el PNUD define la Asamblea Constituyente y en la práctica el cambio constitucional a través de las asambleas constituyentes se ha producido con mucha frecuencia en la experiencia constitucional latinoamericana. Ya recordábamos la Asamblea Constituyente venezolana entre 1998 y 1999, y por supuesto
las otras experiencias que vamos a revisar en un cuadro comparativo. Y la última opción, que es la del Congreso Constituyente, que es bien interesante porque implica que el Poder Legislativo, además de ejercer sus atribuciones naturales, que son las de legislar, se le asigna una atribución o una tarea especial, que es la de elaborar un texto constitucional. De hecho, cuando les decía que hoy Chile discute sobre si el itinerario constituyente continúa o no, hay quienes han planteado que, como fracasó la Convención Constituyente, lo sensato sería que el propio Congreso, que fue recientemente renovado, sea el que discuta una propuesta de nueva constitución y que esa propuesta sea finalmente aprobada o rechazada a través de una elección. Entonces, esos son los tres grandes mecanismos por los cuales hoy se producen constituciones en el mundo y que están mediados por elementos de participación ciudadana que resultan importantes, muy valiosos para legitimar la validez o para otorgarle validez popular, reconocimiento popular a las normas constitucionales. Ya les anticipaba este cuadro. Este cuadro presenta cuál ha sido en términos comparados el uso de algunos de estos mecanismos que hemos mencionado. Y como lo pueden ver, el caso de la Comisión Especial solamente está asociado a la historia constitucional de Panamá y de Chile, ¿no? La Constitución panameña de 1972 también es elaborada por un grupo de expertos y la Constitución chilena de 1980 es elaborada por un grupo de expertos. Luego tenemos el Congreso Constituyente. Recuerden, se trata del propio Poder Legislativo al cual le asignamos una atribución especial de producir una nueva norma constitucional. Y allí están los casos de República Dominicana, Nicaragua, Brasil y Perú en 1992. Y en el caso de la Asamblea Constituyente, es el mecanismo de cambio constitucional más utilizado en América Latina y parte por México en 1917. Y el último cambio que evidenciamos a través de este proceso fue la Asamblea Constituyente de Ecuador. Especialmente en el periodo de los 90, entre 1991 y 1999, se producen cambios constitucionales a través de asambleas constituyentes en Colombia, Paraguay, Argentina y Venezuela. Y luego Bolivia y Ecuador, utilizando como referente el proceso constituyente venezolano. Recuerden que son los cambios más recientes de constituciones que se producen en el constitucionalismo andino, ¿no? Entonces, Bolivia y Ecuador siguen la orientación del proceso constituyente venezolano y replican una asamblea constituyente, por supuesto con sus propios matices, pero similar en lo básico, en lo esencial, ¿ya? En el particular caso de Chile, en su historia constitucional, solamente aquí para precisar antes de pasar a la historia constitucional chilena, que el mecanismo escogido para el cambio constitucional en este país fue el de convención o asamblea constituyente. Y en general, las características de una convención o asamblea constituyente es que se integra por representantes electos por la ciudadanía, tiene como único propósito escribir una nueva constitución, y esto ya de alguna u otra forma nos permite evidenciar las distorsiones que se generaron en el último proceso constituyente venezolano, cuando la Asamblea Nacional Constituyente ejerció funciones de administración de justicia, aprobación de leyes, destitución de altos representantes de los órganos del poder público. Hizo de todo menos elaborar una constitución, sin referirnos a los problemas de legitimidad que por supuesto afectaban la convocatoria en ese momento, ¿no? Me refiero a la última asamblea constituyente que fue dirigida, entre otros, por Diosdado Cabello. No a la de 1998-1999, que tiene sus propias particularidades, ¿no? Pero lo que nos señala la literatura es que una asamblea constituyente es un órgano deliberativo, integrado por representantes de la ciudadanía, tiene como misión exclusiva escribir una nueva constitución y una vez satisfecha esa misión se disuelve. No ejerce ninguna otra función, en la medida que se entiende como una dimensión o una manifestación del poder originario o el poder conformador de todo que está, digamos, reservado a la soberanía del pueblo. Y ese poder se ejerce con una misión clara y una vez cumplida esa misión cesa en sus funciones el órgano constituyente, dando paso a los órganos constituidos para el ejercicio de las demás funciones propias del Estado.
En el particular caso de Chile, aunque para efectos del proceso constituyente de 2019 a 2022 se instaura una asamblea constituyente o convención constituyente, en su historia se han producido 10 constituciones. 7 de estas constituciones se producen entre el nacimiento de la República en 1811 hasta 1925. Y como ustedes pueden anticipar, se produce en un breve periodo de tiempo 7 normas constitucionales, lo cual da cuenta de un especial periodo de inestabilidad, ¿no? Y allí lo señalamos en la presentación. Es una etapa de la historia de Chile marcada por pugnas internas, en el contexto de la guerra de independencia, en el contexto del asentamiento de las nuevas fuerzas políticas una vez roto el vínculo con España. Y esto suele ser común cuando revisamos la historia constitucional de los países latinoamericanos en este primer periodo de nacimiento y establecimiento de las repúblicas. Evidenciamos que se producen cambios constitucionales con mucha frecuencia. En el caso de Chile, allí se producen 7 constituciones. En la mayoría de los casos, el mecanismo por el cual se optó fue el de comisión especial, ¿no? Encomendar a un grupo de expertos la elaboración del texto constitucional. En 4 ocasiones se utilizó la fórmula del Congreso Constituyente, ¿no? La intervención del Poder Legislativo ejerciendo funciones de producción de norma constitucional. La Constitución de 1833 utilizó una fórmula híbrida y fue denominada como la Gran Convención, porque integró a congresistas y a ciudadanos, ¿no? Una fórmula híbrida o mixta de representación. La Constitución del 25 utilizó el mecanismo de plebiscito para ratificar la Constitución y es particularmente importante la Constitución de 1925 porque mantiene su vigencia desde el 25 hasta el año 73, año en el cual se produce el golpe de Estado y de facto la Junta Militar de Gobierno deroga parte de la Constitución. Y por esa razón encomienda al grupo de expertos elaborar la Constitución del 80. Y luego, en el caso de la Constitución del 80, se utiliza el mecanismo de plebiscito, se produce a partir de una comisión de expertos, pero recuerden lo que ya he señalado, este plebiscito, sus resultados son dudosos, ¿no? No había un padrón electoral, se forzó a las personas a votar por una opción, se produce esa elección en un contexto de persecución política, ¿no? De pleno poder de la dictadura militar y en consecuencia no se puede considerar válido. Ahora, ¿cuál es la vía chilena para una nueva constitución? ¿No? Ya hemos señalado que este camino se llevó a cabo desde la suscripción del Acuerdo por la Paz y la nueva constitución hasta el 4 de septiembre de 2022, cuando efectivamente los electores chilenos deciden rechazar de forma contundente el resultado, la propuesta emanada de la Convención Constitucional, ¿no? Y esto es un hecho muy extraño. Si nosotros hacemos la revisión de la estadística global, en la historia de cambios constitucionales en el mundo, muy pocas veces se ha producido un rechazo tan importante a una propuesta de nueva constitución, lo cual resulta llamativo. Y aún hoy se analizan las razones por las cuales se produjo este rechazo, ¿no? La clase política está haciendo sus propias reflexiones, la academia también está tratando de comprender las razones del rechazo o cuáles son los segmentos de la población que se pronunciaron y las razones por las cuales se pronunciaron por el rechazo. El plebiscito de entrada, ¿no? Este fue el proceso, ¿no? El plebiscito de entrada le consultó a la ciudadanía si quería o no una nueva constitución y también le consultó a la ciudadanía cuál era el mecanismo que prefería, ¿no? Y había 2 mecanismos. Un primer mecanismo que es la asamblea 100% electa por representantes de la ciudadanía, integrada por representantes 100% electos por la ciudadanía, y un segundo mecanismo que era mixto, ¿no? Porque integraba, y ya vamos a ver algunas características de cada uno de estos, de cada una de estas estructuras, ¿no? Que fue sometida al electorado. Ese segundo mecanismo integraba a miembros del Parlamento y a un grupo de personas electas, ¿no? Directamente para ese proceso. Luego se produce, bueno, la ciudadanía, y es lo llamativo de este proceso constituyente, porque en el plebiscito de entrada la opción del apruebo obtiene más del 70% de los votos, ¿no? Entonces, claro, en la práctica
con ese resultado que fue muy contundente, algunos ya anticipaban erróneamente cuál iba a ser el resultado del plebiscito de salida, ¿no? Bueno, si la ciudadanía aprobó en un 70% la convocatoria al proceso constituyente, pues la ciudadanía también aprobará el producto que emane de la Convención Constitucional. Y esa errada apreciación se ratifica el 15 y 16 de mayo de 2021, porque allí se produce la elección de convencionales constituyentes. Y el electorado chileno favoreció mayoritariamente a las fuerzas vinculadas al apruebo, a las fuerzas vinculadas a la convocatoria a este proceso. Y me refiero, por supuesto, a las fuerzas políticas de izquierda. La Convención Constitucional chilena se integró en su mayoría por convencionales de izquierda, aunque no de una sola izquierda. Y para entenderlo un poco, hay que señalar, por ejemplo, que el presidente actual de Chile pertenece a una coalición de partidos políticos de izquierda que se conocen con el nombre del Frente Amplio. Y el Frente Amplio son nuevos partidos de izquierda chilena, ¿no? Entonces ese es un primer grupo, una izquierda joven, si podemos identificarla con esa categoría, una izquierda que se define como progresista, ¿no? En un segundo grupo de la izquierda vamos a encontrar a la izquierda tradicional chilena, ¿no? Y esta izquierda es la de la concertación, ¿no? La izquierda de Michelle Bachelet, de Ricardo Lagos, de la transición a la democracia, quienes gobernaron este país durante 30 años, ¿no? Ahí están, digamos, la izquierda tradicional, socialdemócrata, ¿no? Similar a Acción Democrática y COPEI, ¿no? Y luego vamos a encontrar un tercer grupo, que es el Partido Comunista de Chile, aliado con un grupo de nuevas organizaciones que representan a independientes. Los independientes tuvieron mucha fuerza en el proceso constitucional chileno porque las manifestaciones de octubre también fueron unas manifestaciones antipartido, ¿no? La gente estaba harta de la clase política, harta de sus instituciones y por lo tanto tomaron mucha fuerza líderes sociales, no líderes partidistas, sino líderes sociales, jóvenes, estudiantes, líderes gremiales, a los cuales se les impulsó para llegar. Entonces, ese es, digamos, el panorama, ¿no? La mayoría de la convención estaba en manos de las fuerzas políticas de izquierda, pero estaríamos hablando de la presencia de tres izquierdas, ¿no? La primera, el Frente Amplio, la segunda, el bacheletismo, el laguismo, ¿no? De los partidos tradicionales de izquierda chilena, y la tercera, con el histórico Partido Comunista de Chile y las fuerzas de los independientes. Y en una porción muy pequeña, las fuerzas de derecha, ¿no? Los partidos, por ejemplo, que en coalición han gobernado Chile en 2 oportunidades, encabezados por Sebastián Piñera, ¿no? Entonces, claro, si masivamente la gente dijo quiero una nueva constitución, si masivamente la gente votó por sectores afines a la nueva constitución, algunos anticipaban y se equivocaron en ello, que el resultado del plebiscito de salida iba a estar, digamos, resuelto inmediatamente, ¿no? Que la ciudadanía también votaría apruebo masivamente por el nuevo texto constitucional. Finalmente este plebiscito, la convención funciona del 4 de julio del 2021 al 4 de julio del 2022, un año exactamente, porque por mandato constitucional la convención disponía de 9 meses para sesionar, prorrogables por 3 meses más. Y en efecto se requirió la prórroga y se sesionó durante 12 meses y el 4 de julio del 2022 presenta al país la propuesta de nueva constitución que sería sometida al plebiscito en septiembre de 2022. Aquí, solo para mostrarles las boletas, ¿no? Electorales. En el caso de Chile, Chile sigue siendo un país que vota con lápiz y papel, ¿no? Entonces, en la primera boleta del plebiscito del 2020 se señalaba, se preguntaba, ¿quiere usted una nueva constitución? Apruebo, rechazo, ¿no? No es un sí o un no, sino una manifestación de aprobación o de rechazo. Y luego se preguntaba qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución y allí estaban los 2 órganos propuestos, la Convención Mixta Constitucional y la Convención Constitucional, ¿no?
si me siguen la explicación, bueno, el apruebo obtuvo una mayoría y se optó por una convención constitucional integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. Aquí algunas diferencias, ¿no?, entre lo que representaba la Convención Mixta Constitucional y la Convención Constitucional. En el caso de la Mixta Constitucional, habría estado integrada por 172 convencionales. Y en el caso de la Convención Constitucional, que en efecto fue la que la ciudadanía aprobó, se integró por 155 convencionales. La mixta era mixta porque convocaba a 50% de parlamentarios, miembros del Congreso entre senadores y diputados, y 50% electos directamente para ejercer representación ante este órgano. En el caso de la constitucional, el 100% fue electo. Se establecían, respecto a la situación de los congresistas actuales, en la mixta constitucional, los congresistas que integraban la convención podrían cumplir la doble función de parlamentario y de constituyente. En la convención constitucional se estableció una incompatibilidad, lo que obligó a los congresistas que deseaban postular a un cargo en la convención a renunciar, a dejar sus cargos. La dieta, que es el ingreso establecido, para ambos casos fue el mismo, de 50 unidades tributarias mensuales, lo cual se aproxima a 2.500.000 pesos. Las campañas electorales, los congresistas que son convencionales podrían competir por su reelección y hacer campaña mientras participan en la convención. Y en la convención constitucional, los convencionales no podrían participar de campañas electorales para cargos de representación porque se estableció constitucionalmente un impedimento de 1 año para postular a cargos de elección popular. Una vez cumplida la misión por parte de los convencionales y cumplido el plazo de 1 año, ellos se encuentran inhabilitados por 1 año para postular a cargos de elección popular, todos los que integraron los 155 miembros de la convención. Y eso se señala respecto a las inhabilidades establecidas en el texto constitucional para efectos de este proceso. Ahora, en la tercera etapa, ¿no?, ¿cómo trabaja o cómo trabajó la convención? La convención inició sesiones el 11 de junio de 2021 y desarrolló su labor en 9 meses prorrogables por 3 meses, por lo tanto 1 año. En su primera sesión se eligió una junta directiva integrada por un presidente y un vicepresidente. Resultó especialmente simbólico el acto de elección de la primera junta directiva de la convención porque resultó electa como presidenta de la convención Elisa Loncón. Y Elisa Loncón integraba la convención constitucional en representación de escaños reservados para los pueblos originarios. Ella integra o forma parte del pueblo nación mapuche y es particularmente relevante la presencia de los mapuches, ¿no?, en la cultura chilena y por lo tanto que resultaran integrados a la Convención Constitucional por primera vez un órgano de representación aseguraba escaños reservados para los pueblos originarios y que además resultara electa como presidenta de la Convención Constitucional Elisa Loncón, envió un mensaje en su momento muy importante de reconocimiento a los pueblos originarios de Chile. Estaban representados los mapuches, así como otras naciones o pueblos originarios que aún persisten en el territorio chileno. Por ejemplo, los aymaras, los diaguitas, son algunas de las expresiones de pueblos originarios que tenían representación en la convención, y la mayor representación de pueblos originarios era la del pueblo mapuche, porque poblacionalmente son casi 2,5 millones de personas que se autoperciben como miembros de este pueblo originario. Le correspondía también a la misma convención definir un reglamento de funcionamiento y se establecía una norma de 2/3 para aprobar los contenidos de la propuesta constitucional. Y este quórum es un quórum elevado, es un quórum que de alguna u otra forma concitaba el acuerdo de las fuerzas políticas representadas en la convención. Se requería de alguna u otra manera la negociación y la transacción política, especialmente entre las fuerzas de izquierda que estaban dispersas, y la derecha estuvo
subrepresentada y no tenía mayor incidencia. Y eso probablemente es uno de los problemas que luego generó el resultado que se evidenció el 4 de septiembre, ¿no? Una izquierda que se aisló, una izquierda que eh, se perdió un poco, ¿no?, de la realidad, y de alguna otra forma nubló su razonamiento en función del poder, del importante poder que habían adquirido en la Convención Constitucional. Pese a que estaba esta exigencia de los 2/3, las negociaciones o los acuerdos entre las coaliciones de izquierda que se movían entre una y otra postura les permitía contar con los 2/3 necesarios para aprobar las normas. Pero aún así es un quórum muy alto que, si la representación en el órgano hubiera adquirido, digamos, características más diversas, se habría hecho mucho más complejo alcanzar los 2/3 para alcanzar acuerdos. También se señaló, y esto es un derivado del acuerdo por la paz y la nueva constitución, que el proceso constituyente partía por una hoja en blanco, ¿no? La base a partir de la cual se iba a generar el trabajo de la convención no era la constitución del 80, no se iban a producir reformas al texto de la constitución del 80, sino que se trabajaría a partir de una hoja en blanco produciendo normas nuevas. Se estableció el plazo, y ya lo hemos referido, de 9 meses más 3. Se estableció con mucha rigurosidad en el texto constitucional que la convención estaba impedida de afectar el funcionamiento de los órganos del poder público, lo cual por supuesto da cuenta de que efectivamente la convención, aunque era expresión de un poder constituyente muy importante, muy poderoso, igualmente es un poder constituyente que se produce en el marco de un Estado de Derecho donde hay limitaciones para todos los órganos. Entonces la Convención Constitucional chilena, eh, por más poder que pretendía para sí, no podía ni afectar las decisiones del presidente de la República, ni disolver el Congreso, ni dejar sin efecto leyes, ni juzgar, ni promover reformas al Poder Judicial, sino que su misión esencial era la de deliberar en torno a una propuesta de nueva constitución y convivir con los poderes constituidos, los cuales, por supuesto, mantendrían su vigencia en tanto la constitución vigente estuviera vigente. La constitución actual seguía en funcionamiento, no podía poner término anticipado a las autoridades electas, y se establece un mecanismo de control sobre las discusiones reglamentarias que surgieran en el marco de la convención, en manos de la Corte Suprema de Chile, la cual podía resolver discrepancias en la interpretación de las normas reglamentarias de la convención, aunque no se produjo ninguna discusión muy relevante. Por lo tanto, no fue necesaria la intervención de la Corte Suprema. Algunas claves de la discusión constituyente, ¿no?, y que nos permitan evidenciar algunos rasgos del texto constitucional, ¿no?, de la propuesta. Primero, el texto constitucional modificaba la forma del Estado chileno. El Estado de Chile, conforme a la Constitución de 1980, es un Estado unitario. Recuerden que están esencialmente centralizadas, y por lo tanto en el poder público nacional se atribuyen buena parte de las atribuciones y de las funciones generales del Estado. En el poder nacional se atribuye la función legislativa, la función ejecutiva, la función judicial, y luego, a través de mecanismos de descentralización y de desconcentración, se distribuye la prestación de los servicios en el territorio. Por lo tanto, el poder de las regiones, el poder de los territorios, el poder de los municipios es reducido en el marco de la vigencia de la Constitución actual. Por lo tanto, la Convención Constitucional define una forma de Estado regional, y esa forma de Estado regional se evidencia en un proceso de transferencia de competencias del poder central a las regiones, a los municipios y a formas territoriales constituidas por las comunidades indígenas. Y en ese sentido transitábamos de un modelo centralizado o ultracentralizado a un modelo regionalizado. En cuanto al sistema político, se establecen modificaciones sustanciales. Especialmente se modifica la estructura del Congreso, o se pretendió modificar en la propuesta la estructura del Congreso, para sustituir el Senado chileno, que es un Senado
que data de los orígenes de la República, ¿no? De 1811 en adelante, por la llamada Cámara de las Regiones, y se dota de mayor poder a la Cámara de los Diputados y de las Diputadas. Para algunos, esta modificación trastocaba una de las instituciones centrales de la República de Chile, que es el Senado, como un órgano de control robustecido, y al mismo tiempo generaba desequilibrios en la relación entre la Cámara de Diputados y la llamada Cámara de las Regiones. Por lo tanto, el mayor poder en el ejercicio de la función legislativa estaba en la Cámara de Diputados, con riesgos riesgos importantes que esto puede representar. Por ejemplo, si una fuerza política se hiciera del Ejecutivo Nacional y al mismo tiempo se hiciera de la mayoría en el Congreso de las Diputadas y de los Diputados. La Cámara del Senado no tenía mayores poderes de contención de la función de los parlamentarios, como sí ocurre al menos en el diseño actual. Se establecían reformas importantes en el régimen económico, al declarar el Estado Social de Derecho, lo cual implicaba fortalecer la posición del Estado en la relación con la economía, lo cual suponía mayores restricciones a la iniciativa privada. Y de hecho el propio texto constitucional respecto al régimen de concesiones, respecto a la administración de recursos estratégicos del Estado, fortalecía el rol público frente al privado, y eso en particular en una sociedad como la chilena y en un sistema político económico como el chileno representaba una transformación radical. Y eso generó también una importante resistencia de sectores que temían los efectos de la instauración de esta nueva relación entre lo público y lo económico y el nuevo rol del Estado en la gestión de la economía. Y finalmente, respecto a los derechos fundamentales, la Constitución, la propuesta constitucional ampliaba notablemente los derechos fundamentales, ¿no? Especialmente con énfasis en los derechos sociales. Pero, y eso es una de las críticas más duras que se formuló al texto constitucional, era su excesivo identitarismo, ¿no? Esta idea de pretender reflejar en el texto constitucional todas las reivindicaciones. Entonces teníamos normas específicas para las mujeres, normas específicas para los adultos mayores, normas específicas para niños, niñas y adolescentes, normas específicas para los pueblos originarios, normas específicas para las comunidades de la sexodiversidad, normas específicas para los pueblos en las regiones, ¿no? Y eso generó un texto muy robusto, pero con notables contradicciones entre sí, ¿no? En la medida que se convirtió la norma constitucional en la bandera de todas las fuerzas políticas, de todos los lobbies, de todos los movimientos sociales, se terminó generando un texto constitucional en el cual incluso se producían contradicciones importantes respecto a la titularidad de derechos, ¿no? Y es lo que algunos han señalado como este excesivo rasgo identitario, ¿no? Todos los movimientos de la sociedad, segmentados en su diversidad, pretendían hacerse parte del texto constitucional, cuando declaraciones tan simples liberales como el reconocimiento de la igualdad, la dignidad y la libertad de las personas pueden abarcarnos a todos y podrían convocarnos a todos, más que normas específicas sobre la mujer, sobre los niños, sobre los pueblos originarios, sobre los defensores de la naturaleza. En el caso de la cuarta etapa, que es el plebiscito de ratificación, como bien ya he señalado, se rechazó. Esto ocurrió el domingo 4 de septiembre del 2022. Esa elección tuvo la particularidad de reinstaurar el voto obligatorio en Chile, ¿no? En Chile, por reforma constitucional, el voto pasó de obligatorio a voluntario, pero solo a efectos de esta elección se declaró obligatorio para asegurar la más amplia participación de los chilenos en el proceso y de los extranjeros habilitados para votar. Se establecía una sanción de multa para quienes no acudieran a votar sin acreditar justificativo para ello. Se señalaba que si triunfaba la opción apruebo, le correspondía al presidente convocar al Congreso para que en un acto público y solemne se promulgue y se jure o prometa respetar y acatar la nueva Constitución. Y en el caso de obtener la opción rechazo, la mayoría culminaría el proceso constituyente, se mantendría vigente la Constitución actual. En el caso chileno, y eso resulta bien llamativo,
pese al carácter contundente del rechazo, ¿no? Allí les comparto esta gráfica que nos permite evidenciarlo, ¿no? 61,9% rechazó, 38,1% aprobó. Pese al carácter contundente del rechazo, no se entendió ese rechazo como un respaldo a la Constitución del 80. De hecho, hoy temprano veía unas encuestas y más del 70% de la población insiste en la necesidad de una nueva Constitución. Es decir, si se convocara un nuevo plebiscito para preguntarle a la ciudadanía si quiere o no una nueva Constitución, ganaría con un porcentaje similar al que obtuvo el rechazo, ¿no? Entonces, sí se ha interpretado no como un rechazo al camino de cambio constitucional, sino como un rechazo al texto que emanó, ¿no? A la propuesta que emanó de la convención, y algunos añadirían que más que al texto que emanó de la convención, a las propias conductas asociadas a los sectores que promovieron el cambio constitucional. Muchas de esas conductas fueron, por supuesto, disruptivas, ocurrieron algunos hechos de corrupción en el marco del proceso constituyente, algunas mentiras que luego fueron descubiertas en cuanto a representantes que venían de alguna u otra forma a ser una nueva clase política, a transformarlo todo. Algunos también rechazarían en razón de la pretendida superioridad moral de algunos miembros de la convención, pero en general, y esta es una apreciación personal, lo que se evidencia también es el tremendo distanciamiento entre la convención y lo que la sociedad chilena quería, ¿no? Porque en la práctica, al elaborar un texto constitucional con reivindicaciones identitarias, se abandonaron cuestiones centrales, cuestiones medulares que promovieron las protestas en octubre de 2019. Por ejemplo, la transformación del sistema de seguridad social, el aseguramiento de derechos sociales básicos como acceso a la salud y a la educación, ¿no? Y todo esto fue sustituido por la pretensión de representar en el texto a grupos que ciertamente tradicionalmente han sido excluidos, pero se olvidó que el rol de una constitución producida en democracia debería al menos intentar convocar a todos los sectores de la sociedad y que todos estos sectores se sientan representados por un texto constitucional que permita un acuerdo social perdurable, ¿no? Y aquí la duda, ¿no?, que nos genera. ¿Hay convenciones y procesos constituyentes impopulares? Por supuesto. Y el mejor ejemplo es cómo en una sociedad democrática se produce un itinerario dirigido a cambiar la Constitución y cómo democráticamente esa propuesta también es derrotada, ¿no? Finalmente me gustaría cerrar estas palabras que he compartido con ustedes para quizás atender algunas preguntas o comentarios que ustedes tengan a bien formular, recordando esta frase de Karl Lowenstein, ¿no? Lowenstein es un destacado, bueno, ya falleció, pero es probablemente reconocido como el padre del constitucionalismo moderno, y Lowenstein nos señala: una constitución es lo que los detentadores y destinatarios del poder hacen de ella en la práctica, ¿no? Aquí las constituciones en sociedades democráticas se construyen a partir de la relación entre representantes y representados. Y las constituciones necesariamente deben servir al propósito de conservación de las instituciones democráticas, de la estabilidad del país, de la paz del país, del acuerdo, de la participación de la ciudadanía, y no deben ser simplemente trajes confeccionados a la medida de quien ejerce el poder, porque esencialmente las constituciones surgieron para limitar y para ser un obstáculo a aquellos que pretenden hacerse del poder arbitrario y hacerse del poder ilegítimo. Eso es cuanto quería compartir con ustedes, David. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda que se haya formulado durante la exposición.